Hola Padawans, hola Futurer, hola Alberto, hola Guiomar, estamos otra vez aquí con una sesión más de nuestro curso de Tecnopolítica la Academia Jedi. Hoy tenemos la suerte de contar, aparte de Guiomar, con Alberto Scorcia, que es un amigo, pero también es un periodista mexicano, experto en estrategia digital, en análisis de datos, en lucha contra los bots y la desinformación. Ha sido activista de un sinfín de colectivos y movimientos, de los cuales algunos nos hablará hoy. Ha colaborado con una diversidad inmensa de medios, entre ellos Busnet, Vice, Bloomberg, bueno, y es director de Lo que Sigue TV. Y bueno, personalmente quería decir, no sé si Guiomar quieres añadir algo, pero yo diría que Alberto es de las personas que más he aprendido para que mejor comprende o que de las que más he aprendido a comprender la red y también a activarla, ¿no? A hacer que pasen cosas, ¿no? Con estas cosas de la tecnología y las emociones. Ay, muchas gracias. Sí, muy bienvenido, Alberto. Qué gusto tenerte en la Academia Jedi. En el fondo tú también eres un cómplice de todas estas aventuras que iniciamos con Javier Toret y con pues, la reflexión tecnopolítica y la acción tecnopolítica. Entonces, pues nos da muchísimo gusto tenerte hoy aquí. Qué bueno que estamos en la Academia Jedi de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos. Pues gracias por la Vale, invitación. Es muy bueno volver a encontrarlos, aunque sea de esta forma virtual. claro que sí. Bueno, pues sin más, vamos a proceder un poco a plantear un poco los contenidos que tiene la sesión de hoy, que la vamos a hacer entre los tres. Y bueno, como recuerdan, la semana pasada, pues bueno, hace 2 semanas el trabajo, la anterior sesión que hicimos fue básicamente vinculado, ¿no? A la evolución del nacimiento de la red, ¿no? A su centralización, y hoy vamos a coger también un periodo bastante amplio, que sería la evolución de la red, de lo que hemos llamado la emergencia de estas multitudes conectadas, a la contrainsurgencia de la tecnopolítica del 1%, de las revueltas interconectadas, ¿no? Desde el inicio del 2010-2011, a las multitudes feministas y al nuevo poder tecnológico de la extrema derecha, ¿no? Que serían un poco ese recorrido de 10 años que vamos a hacer hoy, y, y que básicamente tiene estos tres elementos, ¿no? Esta parte que vivimos entre 2011 y 2016 de revueltas interconectadas, de la primavera árabe, 15M, 132, que hoy hablaremos bastante de la experiencia del 15M y el 132. La segunda parte, que espero que Guiomar nos comente con más detalle, pues la emergencia de estas multitudes feministas y esta ola global feminista. Y el tercer elemento, que quizá que es lo que más nos preocupa hoy, ¿no? Esta emergencia de la extrema derecha 2.0 y su potencia tecnopolítica. ¿Quieren comentar algo? Pues vaya sumario tenemos hoy. Tenemos un extenso programa y con este ya nos llegamos a la actualidad, ¿no? Estamos acabando ya esta segunda parte de la Academia Jedi, que era pues repasar un poco la genealogía de las luchas y su relación con la tecnopolítica, con todo lo que tiene que ver con las herramientas digitales. Exacto. Entonces, un campo que conoces muy bien, Alberto, ¿verdad? Sí, además, viéndolo así en bloque y todos estos años, es el antes de la militarización de Internet, ¿no? Estos grandes movimientos en red, lo que estamos aquí en esta lista viendo, y también cómo después de Snowden se transforman estos movimientos en red digitales, ¿no? Con la ola feminista. Entonces tenemos mucha tela donde cortar el día de hoy. Bueno, pues seguimos un poco con la presentación. Eh, bueno, como decíamos, ¿no? Entre 2010 y 2016 nacieron grandes movimientos en red en todo el mundo, ¿no? Algunos autores y autoras han hablado de un ciclo de revueltas interconectadas, ¿no? De grandes movilizaciones, ¿no? Desde Túnez el 2010, Egipto en enero del 2011, bueno, España con el 15M, el 132 en el 2012, ¿no? Hay toda una conexión de esa energía, ¿no? Que dura una serie de años y que va conectando y explotando en distintos países, ¿no? Turquía, en Hong Kong, con la Nuit debout en el 2016. Y ahora quería dar un poco de algunas de las características de estos movimientos. Cuando quieren me interrumpen y
y vamos comentando porque son cosas que los tres hemos vivido y creo que tenemos muchas cosas que decir, pero quería empezar un poco la reflexión de también por qué hablamos, ¿no?, de esta potencia tecnopolítica o de esta capacidad de estas multitudes conectadas, o cómo se apropiaron, ¿no?, las personas de estas plataformas como Facebook o Twitter, ¿no?, que estaban construidas para otra cosa. Y cogía estos datos de un estudio de Gustavo Cardoso, que él investigó 17 países y hizo un estudio preguntándole cómo la gente usaba Internet para salir a la calle. Y el dato es que casi una media casi del 18%, es decir, una de cada 5 personas, y en los países donde había movilizaciones más, usaban Internet para salir a la calle, ¿no? Ya no solo era una lucha ciberactivista de Internet, sino que servía para generar procesos de autoorganización a través y con la tecnología, ¿no? Seattle, ¿no? En el 99, por ejemplo. ¿Lo recuerdas más, no, Yomar? Las protestas contra el Foro Económico Mundial en los 90s. Sí. Que se organizaron a través de los correos electrónicos. Claro, y lo interesante, porque hablamos un poquito del ciclo altermundista en la sesión anterior, ¿no? Un poquito el 99, las movilizaciones de Seattle, todo lo que tuvo que ver con la persecución de las instituciones económicas mundiales responsables del neoliberalismo y como objetivo común de todos los movimientos sociales y de todos los agravios. Pero bueno, a partir de 2011, yo diría, ¿no?, porque Túnez empieza en diciembre del 2010, o sea, ya es casi 2011, lo que vemos es un ciclo diferente, que es el de las multitudes conectadas, que es la en las calles de gente que de repente, pues eso, irrumpe sin mediación alguna. En este sentido, hay una crisis de la representación, es una aparición, digamos, en un sentido más individual o más grupal, pero no necesariamente mediado por organizaciones sociales, que toma la calle en la defensa de lo común, ¿no? Puede ser con la exigencia de mayor democracia, con la exigencia contra el autoritarismo, con la exigencia de cuidar la vida o cuidar un parque, o contra el aumento del transporte. Entonces, estas multitudes conectadas tienen una sinergia muy grande con los elementos tecnológicos. En este caso, ya como comentamos el otro día, son estos teléfonos móviles que ya son inteligentes, que ya se conectan directamente a Internet, ¿no? Entonces ahí vemos un poco este ciclo que tiene que ver con esta toma de posesión o con esta apropiación de las plataformas digitales corporativas como Twitter y Facebook para la acción colectiva, para salir a la calle, ¿no? Entonces esto es también un fenómeno en sí mismo que fue nuevo en su momento y del cual, como vamos a ir viendo en este ciclo, cada vez más la derecha y las estrategias de la tecnopolítica, digamos, de control se han apropiado. ¿Alberto? Sí, me gustaría agregar que con la irrupción de las redes sociales a partir de 2006 se potencian estos fenómenos, pero hay dos hechos que me gustaría como traer a la mesa. Los atentados de Atocha, por ejemplo, esa gran manifestación que se convoca a través de SMS, por ejemplo, y en Irán, al inicio del Iran Revolution en 2009, no comienza en Twitter esa rebelión, sino que también comienza a través de los SMS. Entonces se empiezan a plantear las bases de esta forma de conectarse, de lo que pasa en las calles, provocar una reacción en las redes de comunicación, y de las redes de comunicación se devuelve a las calles y se va potenciando este círculo, que ya con la llegada de Twitter y Facebook en 2012, 2011, pues ya vemos ya una red que aprendió heurísticamente, ¿no?, de lo que pasó en 2009, 2008 y en el pasado. Sí, justamente es un poco la evolución que hemos estado explicando en el curso, ¿no?, y que vamos a seguir explicando, ¿no?, cómo ha habido diferentes, voy a pasar de lámina, cómo hemos visto que los movimientos, según se han ido adaptando a las tecnologías que había en cada momento, la primacía de las tecnologías que se iban ensayando, ¿no? Pero bueno, la idea era como centrar en la singularidad de este momento, ¿no?, y explicarlo con más detalle, en el sentido de, por ejemplo, o sea, antes me refería, ¿no?, que antes había como más un activismo en Internet, un ciberactivismo, pero aquí es cuando, en este ciclo, yo creo que hay una singularidad
que se genera esta combinación entre convocatorias que empiezan a funcionar en Internet, o como estamos viendo, ¿no? Estas son las redes de los grupos de Facebook y los grupos de Twitter de Democracia Real Ya, que es el colectivo que lanzó el 15M en España, y había una retroalimentación entre esta fuerza de Internet que por primera vez, de una manera masiva y a través de estas plataformas, se usa, ¿no?, para ir a la calle, y hay esta retroalimentación calle y red, ¿no?, que yo creo que es uno de los elementos, ¿no?, ya lo comentaba Guiomar antes, de uno de los elementos más importantes y definitorios, yo creo, de este ciclo, ¿no? Guiomar. Sí, bueno, si yo solamente comentar un poquito, pues esto, ¿no? La diferencia entre lo que, digamos, como en el sentido de cómo cambian las formas de irrupción, ¿no? Podríamos hablar de que el ciclo altermundista lo que vemos es la coordinación y la organización de redes activistas, de redes heterogéneas, de muchos sentidos comunes diferentes, pero que son capaces de actuar concertadamente hacia un punto, pero digamos, hay una condición activista de todas esas redes muy potente. Y bueno, y que por supuesto será el sustrato de este nuevo ciclo, pero este nuevo ciclo va mucho más allá del activismo, digamos, es la irrupción, digamos, de esos cualquiera, ¿no?, que en un momento dado, a través de esas herramientas tecnológicas, pues se indignan y toman la calle, sin necesariamente venir de una conciencia política previa o de una movilización previa. Entonces, lo interesante de este ciclo es un poco esta autocomunicación de masas, ¿no?, que se genera y se vehicula a través de las redes sociales, de la inmediatez misma sinérgica entre redes y calles, y que lleva a esto, ¿no?, a una autorrepresentación de cada quien que va a la marcha, hace su propio cartel, no necesita, digamos, organizarse previamente con nadie, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como un fenómeno de este momento que constituye actores colectivos muy extraños, en el sentido de que tienen una gran fuerza de irrupción, que generan un espacio muy prefigurativo, en el sentido no tanto organizativo programático, sino que es hacen brotar un espacio de lo común, y digamos un espacio de tomar la palabra y de contar cada una de las personas que aparece ahí, no tanto de tener un lema general para todas, sino ir construyendo en común narrativas colaborativas y una forma de apropiación y una nueva sensibilidad política que, como digo, pues construye más el mundo que queremos aquí y ahora, ¿no?, en las plazas, por ejemplo, que no tanto un programa o una ideología clara. En ese sentido, también estos actores pues tienen una gran fuerza irruptiva, y también cuesta que luego se consoliden como, actores permanentes, ¿no?, sino que tienen sus derivas, pueden derivar en partidos, pueden simplemente derivar en organización en los barrios, en otro tipo de estructuras, digamos, activistas, pero en su momento de emergencia son muy, muy potentes. Y se orientan a través de las redes en este sistema multicapas que nos has enseñado, ¿no? Pienso que esas son características importantes. Sí, yo pienso que son grandes explosiones emocionales, que es el paso de un estado previo colectivo emocional hacia otro, y en ese momento de autodescubrimiento también se dan cuenta que no tienen que pedir permiso para movilizarse ni para autoconvocarse. ¿Por qué? Porque los medios, las autoridades marcan la narrativa de qué se debe hacer, qué no se debe hacer, pero en esos momentos en que la gente siente que tiene que actuar, en esos momentos se dan cuenta que no tienen que pedirle permiso a la autoridad, y digamos que son momentos de gran anarquía, de gran emoción. Obviamente son casi efímeros, duran 2 o 3 meses, creo que ha sido el promedio de todos los movimientos en todo el mundo, pero habla de cómo existe esta capacidad de sincronización colectiva, de cooperación, y que rompe las estructuras por ciertos tiempos. Por eso, en esos momentos, la autoridad establecida pierde la capacidad de imponer, digamos, las leyes, el orden, para que la gente se autoorganice. Y bueno, creo que eso es como lo que hemos visto siempre, estas grandes explosiones de un estado emocional hacia otro colectivo. Yo por conectar esto que yo creo que a los tres no ha siempre unido los análisis, ¿no?, la importancia de las emociones para construir esa multitud o esa inteligencia colectiva, ¿no?, que ahí pues se mostraba que estaba, ¿no?, híbrida entre la red y la calle, entre el espacio público y el espacio digital, ¿no?, que era también otro espacio digital, ¿no?, ya veremos cómo ha cambiado.
Pero bueno, creo que este elemento, ¿no? Si viéramos elementos claves, ¿no? Pues esta centralidad de esta catarsis o esta concatenación de pasiones alegres, ¿no? Que da cuerpo a esta multitud de personas conectadas, ¿no? De una manera inteligente entre la calle y la red. Creo que es uno de los elementos clave. Pero bueno, creo que había puesto... creo que teníamos también, y creo que merecería la pena hablar un poco, ya que tenemos aquí a Alberto, del inicio de estos movimientos, ¿no? Si bien el 15M pues fue una campaña que se organizó en el digital, ¿no? Por Democracia Real Ya y más colectivos que sumaron, que se lanzó a la calle de un día y después vino la acampada, ¿no? Como un elemento central. En México fue un poco diferente, ¿no? No fue exactamente así. Bueno, creo que merecería la pena que contarais un poco el inicio del 132 y Alberto también tenía una parte que quería mostrar. Claro, bueno, hay una gráfica que habla de la emergencia de todos estos movimientos desde el 2009 hasta la actual ola feminista, ¿no? Ahí en el color verde vemos las protestas por el cierre de Luz y Fuerza, que era una compañía estatal mexicana de electricidad, que se junta con la emergencia de la pandemia del 2009, de la gripe, del H1N1, y después esos dos sucesos crean grandes redes de medios digitales, activistas digitales, ciudadanos que documentan todo lo que pasa, para que cuando llega 2011 y 2012 con el 132 y el voto nulo, toda esa base activista que se creó 2 años atrás es la que termina dándole soporte a los estudiantes que se movilizan en 2012, para después en el siguiente punto, con Ayotzinapa en 2014 en el color verde, es cuando vemos que todos esos 3 movimientos previos le dan potencia, y en el caso de la ola feminista no vemos grandes picos, pero sí vemos constantemente a partir de 2016 ese color morado, una constante movilización. Creo, y eso ya es después de la época Snowden, o sea, creo que antes de los filtros de internet, antes de las pautas, antes de los bloqueos, de la censura, los movimientos tecnopolíticos se transforman, y en esta revolución feminista que vivimos desde hace algunos años, cambia la forma de movilizar. Ya el objetivo no es hacer grandes trending topics, sino más bien crear redes de solidaridad y acompañamiento, pero obviamente es un tema que ha documentado mucho más Guiomar, pero sí quisiera mostrar que en México ha sido como un movimiento ha alimentado al otro. O sea, las redes que se crean en el primero, en la influencia, fueron alimentando los demás movimientos tecnopolíticos. Toret, Guiomar. Sí, pues a mí me gustaría recordar un poquito el 132, ¿no? Cómo surge. Y surge precisamente a partir de una demanda digamos, hacia los medios de comunicación, porque lo que ocurrió es que estábamos en plenas campañas electorales y el candidato del PRI, que es el partido que ha gobernado México durante gran parte o casi todo el siglo XX, ¿no? Una gran parte, ¿no? El candidato del PRI iba a dar una plática a la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, que es una universidad privada, pero una universidad donde había organizada una protesta contra su presencia en esa universidad por haber sido el responsable unos años antes, y en eso vemos también cómo se encadenan las movilizaciones y cómo se interpelan las luchas entre sí, era el responsable unos años antes de la represión que hubo contra el movimiento de Atenco, ¿no? Que ahí hubo una represión brutal con violación a varias mujeres, con detenciones y con encarcelamientos terribles y bueno, un estado de guerra contra un pueblo. Y en ese sentido, los jóvenes de la Universidad Iberoamericana organizaron una protesta cuando vino este candidato, que era Enrique Peña Nieto, que luego fue electo, tristemente. Organizaron una protesta y al día siguiente, cuando lograron ellos, a pesar de haber logrado expulsar a Peña Nieto de la Universidad Iberoamericana, la prensa y los medios de comunicación lo que decían era éxito de Peña Nieto a pesar de intento de boicot. Entonces era una flagrante mentira difundida por todos los medios y ellos hicieron un video, los estudiantes de la Iberoamericana, 131 estudiantes mostrando su credencial y poniendo, digamos, su cara y sus palabras diciendo yo estaba ahí, no fue un boicot, fuimos estudiantes, no fuimos acarreados, no era gente extraña a la universidad la que organizó la protesta. Entonces este video de 131 estudiantes
difundido por YouTube y replicado por Twitter y por todas las redes sociales, generó una conmoción que llevó a un hashtag que fue trending topic, que es el Yo Soy 132. Y a partir de ahí aparece esta multitud conectada, capaz de movilizarse, de exceder completamente a este primer grupo de estudiantes y a la Universidad Iberoamericana misma, y en convertirse en un movimiento que no nada más fue estudiantil, llevó también a la movilización a muchas universidades públicas y a muchísima ciudadanía en las calles exigiendo eso, transparencia y medios de comunicación veraces, ¿no? En ese sentido también es bien interesante porque fue una gran multitud conectada que no nada más pedía democracia, sino que pedía realmente pues elementos para una comunicación en democracia, ¿no? O sea, medios mucho más responsables, más libres y más veraces. Entonces es interesante cómo aparece esta multitud que excede completamente cualquier plan o cualquier iniciativa, digamos, del grupo iniciador. Sí, además recordar, perdóname, es que Dale. el 11 de mayo de 2012 se emitieron más de 240,000 tweets en ese momento, cuando apenas había 7 millones de usuarios de Twitter en México. Hoy hay casi 30. Entonces recuerdo muy bien que ese día en la Estela de Luz, que es un monumento que está en una de las avenidas principales aquí en la Ciudad de México, estaba la gente organizándose, pero al mismo tiempo se estaba organizando con un hashtag muy parecido cuando apareció el Spanish Revolution en la Puerta del Sol, ¿no? Que los chicos estaban en contra de las lecheras y al mismo tiempo estaba el trending topic. Ese fenómeno lo vivimos también aquí en la Estela de Luz, y a partir de ahí el movimiento estudiantil se convierte en algo más, porque a partir de esa fecha se suman otros actores, y es cuando empieza todo el verano, hasta junio, julio del 2012, cuando se dan las elecciones, que bueno, lamentablemente gana Peña Nieto, y ahí marca otra etapa del movimiento 132, ¿no? Pero digamos que esos 4 o 5 meses de primavera colectiva han sido muy grandes, no se han repetido, y que incluso superamos en número, en cantidad, y no es por presumir las cifras, sino para hablar de la magnitud, a movimientos como en Brasil, ¿no? En el 2016. Yo creo que en México algo que caracteriza mucho estos movimientos es la cerrazón de los medios tradicionales, y que eso potencia a las redes sociales, porque son los espacios libres donde la gente se puede organizar y opinar. Y mientras haya más autoritarismo y cerrazón, o sea, no apertura de los medios tradicionales que continúa existiendo, creo que se van a seguir potenciando estos grandes movimientos en red. Eso quería comentar. Bueno, yo creo que muy bien. Bueno, siempre decimos, ¿no?, que damos muchas referencias, que hay mucho trabajo de investigación hecho sobre estos movimientos, y creo que es pertinente que hable también un poco del 15M, ¿no? Que es anterior, ¿no?, al 132 cronológicamente, pero que comparte como muchas características, pero básicamente había un contexto de crisis o de crítica, porque había un movimiento muy fuerte que venía de internet, de la lucha contra la ley SIN, de cómo, ¿no?, se empezó a crear como una masa crítica que criticaba la crisis del sistema político, el bipartidismo, ya vino una crisis económica, entonces el malestar social creció, hasta que, pues al calor un poco de movilizaciones que había entonces en Portugal con Generación Arrasca, y sobre todo la Primavera Árabe, que fue un impulso enorme, ver esa experiencia en tiempo real de cómo los árabes se estaban organizando en internet, pues salió esta idea de lanzar este colectivo, bueno, esta plataforma que se llama Democracia Real Ya, que tuve la suerte de participar desde casi sus inicios, que decidió pues lanzar esta campaña muy abierta, porosa, con una identidad que la gente muy de izquierda creía que era conservadora, pero que tenía esta cosa transversal, que consiguió pues mover a 59 ciudades de personas que no se conocían y hacer estas grandes manifestaciones que llevaron como a 130.000 personas el 15 de mayo del 2011. Y esa misma noche, de tal energía y fuerza que se había levantado, pero sin embargo los medios no hablaban eso, pero no hablaban nada de lo que había pasado en la manifestación, pero sí las redes estaban ahí ardiendo, pues un grupo de gente decidió autónomamente acampar un poco emulando lo que había, las imágenes de Tahrir, ¿no?, de Plaza Tahrir, de la ocupación de Tahrir, y dijo, bueno, vamos a acampar aquí. La policía al siguiente día los desalojó con la cosa de que todo el mundo estaba grabando y tal, generaba un efecto de solidaridad.
el día 17 se convocó una asamblea en Sol y llegaron miles de personas, estaba la policía y se desbloqueó y ya la gente empezó a cantar, ha empezado la revolución y ya pues se extendieron las acampadas por todo el país, que apenas duraron un mes y poco. Fue un periodo muy intenso, ¿no? Pero muy, muy importante ¿sabes? De ruptura un poco con los miedos que también vienen como muy interiorizados y acumulados también de toda esa historia del franquismo, ¿no? Y esa alegría, ¿no? De estar juntos en la calle, retomar las plazas, que fue muy importante. Y quería preguntar a Alberto, porque Alberto, estuviste en Madrid, ¿no? Quería contar esa historia. Sí, yo estuve aquí, estuve en Madrid, llegué 2 días antes porque tenía un presentimiento de que algo iba a pasar. Qué casualidad. Llegué el 13 de mayo de 2011 a Madrid, a la Puerta del Sol. Recuerdo muy bien que ahí se estaban organizando este colectivo que se llamaba Democracia Real Ya, y que ellos hicieron un gran meeting, una marcha histórica en Alcalá, y al término de la marcha parecía que había terminado todo. Pero de pronto empezamos a ver humo, ahí por la calle de Ópera, empezamos a ver humo, que llegaban las lecheras, empezaron los policías a reprimir violentamente, a desalojar la Puerta del Sol. A partir de ese momento nace otra cosa, a partir de ese momento nace el 15M, pero recuerdo muy bien cómo en un par de horas después, cuando estaban estos chicos arrodillados enfrente de las lecheras diciendo, no nos vamos a mover, Spanish Revolution, y algunos de ellos estaban titubeando. En Twitter al mismo tiempo se está movilizando un montón de gente y en 3 o 4 horas la plaza se llenó con cerca de 80,000 personas, Toret. Sí, sí. Fue impresionante ver ese movimiento tecnopolítico, porque nadie los convocó. Y recuerdo muy bien que bajaban las banderas que estaban enfrente ahí del Corte Inglés, que había, algunos ponían la bandera republicana, otros la bandera monárquica, y era como unirse, pero no sabían a qué unirse, pero querían estar ahí, querían no ir. Y al segundo o tercer día empezó el campamento, y yo tuve el privilegio de ser el único, digamos, corresponsal que estaba ahí, el extranjero, el primer día. Entonces las primeras imágenes ahí las tengo guardadas de las entrevistas de la gente que la primera noche que se quedó a dormir, ¿no? Pero fue impresionante porque duró alrededor de 2 meses. Estuve los 2 meses ahí en Madrid y y algo que me tocó también fue el desalojo de la acampada en Barcelona, ¿no? Después de Madrid me fui a Barcelona y recuerdo muy bien cuando el intento, no lo consiguieron. Fue el 27 de mayo. Yo me fui porque tenía que regresar a Madrid. Entonces, lo que duró el vuelo de Barcelona a Madrid, 1 hora más o menos, ya en Madrid había una expresión de solidaridad, ¿no? Que decían, Barcelona no está sola, y se convirtió en un trending topic global. Entonces, yo conocía muy poco del contexto del Estado español, pero ya ustedes me explicaron que eso era histórico, que había como una especie de ciertas diferencias históricas con las dos ciudades, pero que en ese momento Madrid dijera, Barcelona no está sola, era histórico. Y creo que algo pasó aquí en México también, al unir a las universidades públicas y privadas, con el 132, creo que esas diferencias sociales, esos tabúes, esas aparentes barreras, con las redes, con las multitudes, con la lucidez de las multitudes conectadas, que es un término tuyo, creo que eso viene a unir lo que parece que es imposible unir, ¿no? Es un momento de sincronización y libertad, pero sí, yo nada más de recordar el 15M lleno de esas lonas azules de la Puerta del Sol, se me enchina la piel todavía, porque era una energía en la que se sentía todo el tiempo. Guiomar, ¿qué te parece si hacemos una recapitulación y pasamos al siguiente eje? ¿Me pones? No estoy escuchando. Ella está muteada. Dile que estás muteada, Guiomar. No se te escucha. Ay, claro que sí. Ahora. Perdón, tenía el micro apagado. No pasa nada. Sí, entonces me parece bien importante que recuperemos esta noción de multitudes conectadas, ¿no? Digamos que en Data Analysis Barcelona, Javier Toret y todos los autores del libro de Tecnopolítica, pues la trabajan, y también yo, Multitudes Conectadas, en mi libro, para distinguirlo de otras formas de movilización, que no son, como les decía, ¿no? Que no son propiamente movimientos sociales o movimientos muy organizados, sino, como ahora contaba Alberto,
de repente la gente se encuentra y se sorprende de estar ahí y hace cosas inauditas sin haberlas previsto. Entonces son autoconvocatorias, me parece bien importante esta noción de autoconvocatoria, de esta idea de autocomunicación de masas, de Manuel Castells, por ejemplo, ¿no? En redes digitales, y es una indignación viral que irrumpe en el espacio urbano. Esas emociones que se movilizan, porque no hay que dejar de lado que toda política contenciosa tiene las emociones y tiene las razones, ¿no? A veces cuando hablamos demasiado de emociones, a mí me gusta también recuperar que hay una indignación que no nada más parte de lo emocional, sino la política es de por sí el ejercicio de lo no posible, de lo imposible, y el pedir lo imposible es también un ejercicio de imaginación muy potente y siempre colectivo, ¿no? Y siempre tiene que pasar por la emoción, por el cuerpo, por pues eso, ¿no? Pensar es siempre pensar en común, ¿no? Entonces, estos espacios son espacios híbridos de movilización que a la vez son calles y redes. Aquí ya no podemos hablar de dos dimensiones. Hasta ahora habíamos visto que, bueno, ¿qué pasa en lo virtual? Incluso se hablaba de la dimensión virtual, del ciberespacio, como si fuera un lugar diferente del lugar de la vida, del lugar de la calle, del espacio físico. A partir de las multitudes conectadas, lo que vemos es una hibridación constante e inextricable de lo que nos ocurre, de lo que ocurre, que tiene no solo esas dos dimensiones, sino que a la vez son dimensiones híbridas que se cruzan y que son de muchas capas, porque ahí vemos los grandes medios también mainstream que están involucrados, o sea, las grandes producciones culturales, vemos los hashtags pintados en las calles, vemos a la vez las calles pintadas en las redes, etcétera, etcétera. Y todo además en un régimen de simultaneidad donde el espacio-tiempo, digamos, se diluyen, ¿no? Entonces, transmitir una protesta por streaming hace que las personas que están fuera también participen de algún modo, y de algún modo, como también decían en Madrid, en las marchas, pues estas son nuestras armas, ¿no? Gritaba la gente, en el sentido de la represión transmitida a través de las redes digitales, pues permite también una indignación mayor y mostrar que el poder es ilegítimo, la violencia del poder es ilegítima y por tanto, digamos, reivindicar el lugar de la gente, el lugar de lo común, el lugar de esta apropiación de la política en las calles y para todas y todos, ¿no? Entonces me parece fundamental que es una participación no delegativa, es una política de cualquiera, como hemos puesto un poco en la lámina, en ese sentido, de que no es que la gente participe porque forma parte de un grupo o de una conciencia política o de una organización, sino que la gente va con su propia voz. Es lo mismo que un poco pasa en las redes, cada quien dice lo que le ocurre, y cada quien incluso arma su propio cartel. Es muy interesante en el fenómeno de frente a otros movimientos sociales que vemos esta irrupción de las cartulinas, y que cada quien levanta su propia cartulina y no necesariamente hay una gran pancarta presidiendo las marchas, ni se sabe mucho qué va a pasar en la marcha, pero la multitud conectada se orienta sola sin la necesidad de un líder, ¿no? Sin la necesidad de un comando rector, digamos. Entonces, por eso decimos también que estas multitudes tienen una calidad performativa y prefigurativa. Actúan de por sí una especie de democracia y el otro mundo posible aquí y ahora, en el sentido de que toman en cuenta todas las voces. Y también ahí diremos que eso lleva también a una feministización de la política, en el sentido de que se genera una sensibilidad hacia quizá las voces que no son tan relevantes, los liderazgos ya no son liderazgos duros, ni masculinos, ni necesariamente permanentes, sino que hay una especie de distribución de la participación y de las voces, y cada quien desde su propia voz, sin delegarla. Entonces eso me parece que son rasgos bien interesantes de estos fenómenos que tienen a su vez un carácter muchas veces bastante efímero, a pesar de que podemos decir que sus derivas son muchas. El caso del 132, las derivas del movimiento fueron multitud de grupos capaces de hacer comunicación alternativa, capaces de insertarse en distintas prácticas políticas, en distintas organizaciones, en distintos trabajos, en distintos proyectos periodísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso permea y continúa. En el caso de
del Estado español, pues vemos el surgimiento de un partido, o en Barcelona vemos el surgimiento de liderazgos de movimiento social, como es pues eso, ¿no? El Barcelona en Comú y los proyectos municipalistas, ¿no? Como también ocurre en otros lugares del Estado español, etcétera, etcétera. Entonces vemos esta emergencia de este nuevo tipo de actor político que usa estratégicamente las redes y tácticamente, y que se congrega ahí. Y bueno, y luego ya, ahora pasaremos a la parte de cómo estos espacios y esta creatividad es absorbida y aprendida muy bien, aprende muy bien la lección, digamos, toda la parte de la estrategia de control, de vigilancia y sobre todo la estrategia comercial, ¿no? La estrategia corporativa para sacar jugo de esta permanencia y de esta comunicación en red, ¿no? Bueno, como vamos Pero bueno, un poco ajustados de tiempo, porque llevamos ya 40 minutos y estamos en el primer bloque de los tres que tenemos, conectaría, ¿no? Yo creo que una de las cosas, bueno, a mí me parece muy interesante lo que ha hecho Guiomar, porque desde mi punto de vista ha conectado todo el ciclo, ¿no? De estas revueltas interconectadas con la forma también de la ola feminista, ¿no? ¿No? Y entonces, pues ya te iba a dar, Guiomar, para que si puedes entrar y empezar a comentar las láminas de esta parte, ¿no? bueno, sí me parece bien interesante porque vemos que, como decía Alberto también, ¿no? En la era post-Snowden, digamos que todo esto, estas multitudes conectadas ocurren y a la vez nos enteramos que, digamos, que la vigilancia es absoluta en las redes, que no tenemos ningún tipo de privacidad cuando estamos comunicándonos a través de estas grandes corporaciones tecnológicas. Todo esto que de repente ya lo sabemos, ¿no? eh, y, y la experiencia misma de cómo Internet está siendo apropiado por la estrategia del comercio y del control, a pesar de todo ello, aparece un nuevo ciclo global en el mundo que tiene que ver con estas nuevas sensibilidades feministas y creo sinceramente que se enlaza con el ciclo anterior, en el sentido que el ciclo anterior pone en el centro lo común, ¿no? El descubrimiento, digamos, político de que hay un espacio entre lo público y lo privado que los incluye, que es lo común y la defensa de la vida. Y en esa defensa de lo común y de la vida, pues la sensibilidad hacia las violencias cada vez más brutales en el mundo lleva también a una visibilidad cada vez mayor de las mujeres movilizadas, ¿no? Empieza, podemos decir, desde mucho antes, digamos, las protestas, por ejemplo, en la India contra el feminicidio, que es un fenómeno además atroz y creciente. Hay protestas enormes, multitudes conectadas, digamos, contra el feminicidio desde 2012, pero sobre todo a partir de 2015 vemos que en América Latina, muy importante, en Argentina, aparece una multitud conectada increíble en junio del 2015 contra el caso de un feminicidio, con un hashtag, ni una menos. Y este hashtag de ni una menos, que desde 2015 hoy en día sigue vigente y está en todos lados del mundo. Está en grupos, en cualquier lugar de Europa te puedes encontrar una colectiva ni una menos, traducido en muchos lados, ¿no? Y bueno, y se continúa. En México tenemos en abril del 2016, el 24 de abril, también de repente una convocatoria en Facebook acaba llevando a muchísimas mujeres a una marcha contra el feminicidio entre Catepec, considerada la capital del feminicidio en el Estado de México, y la gran capital, ¿no? Entonces, y ahí aparece y va brotando. Y entonces ahí vemos que esta multitud de mujeres, estas multitudes conectadas feministas, utilizarán las redes, las calles, todo para generar, denunciar las violencias. Ahí vemos también cómo aparece en 2017 la campaña del Me Too, cómo se extiende en más de 85 países del mundo en el primer mes, en el segundo mes hasta más, ¿no? Y a la vez vemos, pues eso, brotar un montón de temas y problemas que ocurren y se generan en esta interacción en red, ¿no? Desde el tema de todo tipo de agendas, desde el problema de la violencia obstétrica, el problema del transgénero, el problema de la gordofobia, el problema del feminicidio, o sea, el problema de la igualdad salarial, etcétera, etcétera, ¿no? Y son problemas que además generan campañas. El Me Too tiene una gran importancia en
en este sentido, porque recorre todo el mundo y además genera campañas distintas. Ya teníamos desde América Latina el Mi Primer Aseido, que nace en Brasil, contra, digamos, el acoso a menores. Todo empieza además por un programa de MasterChef donde una niña sufre la burla en redes por su condición de mujer o de jovencita tal, y entonces pues las mujeres empiezan a contar que la mayoría de nosotras hemos sido acosadas antes de ser mayores de edad, ¿no? Entonces aparece todo este fenómeno de visibilizar algo de lo que no se había hablado nunca y que tiene que ver con este contar y contarnos en redes, ¿no? Que es la capacidad de una narrativa colaborativa en primera persona que genera procesos de empatía, ¿no? Como diría Tarana Burke, que es la afroamericana trabajadora social que creó el primer Me Too en 2006, es empoderamiento a través de la empatía, o sea, esta capacidad de resonancia con la experiencia de otras, que lleva a una multitud, digamos, de testimonios y a responder a esos testimonios con el yo te creo, ¿no? Un fenómeno también que se puede llamar de acción directa digital, en el sentido de que no busca un procesos de justicia, no busca los tribunales, sino que es una especie de bomba sembrada en el espacio público, nombrando a los acosadores, a los posibles, digamos, perpetradores de violencia y generando, pues, la visibilización de un problema mayor, ¿no? Entonces, me parece que eso es un fenómeno también muy propio de las redes, en un momento, además, en que las redes ya están siendo utilizadas para el ciberacoso, están siendo utilizadas para mostrar cibermisoginia, donde vemos ya todos los procesos de bots y de troleo, y bueno, y los grandes aparatos como Cambridge Analytica para manipular conversaciones, que de esto nos podría hablar un poquito Alberto también. Sí, justamente creo que después de que los estados y los poderes fácticos en todo el mundo se dan cuenta del poder de convocatoria y de articulación de las redes sociales, pues viene esta respuesta inevitable. Después de Snowden 2014, 2013, viene lo que podemos decir la tecnocensura, que todas las estrategias contrainsurgentes que se usaban contra las guerrillas y movimientos estudiantiles y rebeldes en todo el mundo se trasladan a Internet. Entonces hay una actualización, por ejemplo, del Manual de las Américas, ¿no? De la Escuela de las Américas, que se traspasa a Internet. O sea, yo aquí en México seguí muchos casos de periodistas amenazados, activistas amenazados, y en su momento, cuando estaba en la universidad, yo leí el Manual de la Escuela de las Américas y nada más era una actualización del mundo no virtual al mundo virtual. Entonces creo que esta respuesta, digamos, que para mí es militar, tiene que ver con evitar de que surjan nuevos movimientos. En Rusia creo que vemos los casos más graves, pero también vemos una adaptación de los movimientos colectivos a nivel mundial, donde aprendemos a burlar esa censura, a entenderla y a desactivarla, como lo hacían las guerrillas en el pasado. Es decir, estos estados grandes, estas grandes empresas, porque también las grandes empresas le entran a la tecnocensura, son como grandes elefantes lentos que controlan, lo espían todo, pero si uno hace pequeños movimientos, pequeñas protestas, cosas muy rápidas, se mueve a otras redes, creo que esa es como que hago una analogía de lo que pasó en los 70s con lo que está pasando ahora. El objetivo principal de la tecnocensura es la desmovilización, la destrucción del individuo, la muerte social, como dice Pedro Baños, ¿no? En España. Creo que ese concepto de no matarte, pero sí matarte, para que no hables, para que no escribas, para que no te movilices, es el objetivo principal. Pero creo que esto también le da paso al nacimiento de una nueva Internet. Yo creo, sin ser futurólogo, ustedes ya me conocen, que hago mis pronósticos a veces, pero creo que van a ser un nuevo Internet y van a ser una nueva forma de movilizarnos en los siguientes años, sobre todo ahorita con la crisis energética que existe en todo el mundo. Bueno, eso quería anotar. Yo pediría a Guiomar que si podía seguir con el relato del feminismo, ¿no? Y las multitudes feministas, y dejamos esta parte para el final, porque creo que tiene sentido hacer la conversación así. Guío el micro. De acuerdo, aquí, pues sí, creo que también es importante
ver las múltiples formas de acción de estas multitudes feministas, porque la creatividad en cuanto a repertorios de la protesta ha sido interesantísima. Como ya decíamos antes, o sea, por un lado, lo que podría ser la narrativa en hashtag, o sea, el testimonio en hashtag contra la violencia, con el gran hashtag que es el MeToo, ¿no? Con sus variantes además y sus distintas campañas y sus distintas traducciones en cada lugar, que en cada lugar ha sido absolutamente singular. O, por ejemplo, lo que ya habíamos dicho también, o no sé si lo había ya comentado, pero la huelga internacional de mujeres, poniendo en el centro el 8 de marzo, poniendo en el centro los trabajos no remunerados, que son los más importantes, que son los trabajos de los cuidados, los que sostienen la vida, los que tienen que ver con la reproducción, y a la vez poner en el centro el tema de la desigualdad salarial, me parece también clave, porque es un señalamiento ya de un movimiento feminista que a la vez pone en cuestión el tema de la deuda, el tema del neoliberalismo, el tema del sistema económico en sí, también con esta huelga de mujeres tan importante, el Un día sin nosotras apela, por ejemplo, también a qué pasa con los feminicidios, con la violencia sexual otra vez que lleva al extremo, con este termómetro de la violencia sexual que va del acoso al asesinato, y por ejemplo, con performance en las calles, performance virales como la de las tesis a finales del 2019, las chilenas las tesis, con la performance de Un violador en tu camino, ¿eh? Que es una forma impresionante de narrar, de contar y de actuar, lo que ocurre y lo que se siente ante la violencia, no nada más digamos, patriarcal, dirigida y sexual, sino también la violencia policial. A mí me parece que la viralización de estos repertorios de acción en todo el mundo, porque vemos, ¿no?, las campañas de hashtags, las movilizaciones en las calles con estas multitudes enormes convocadas por hashtags como Ni Una Menos, las huelgas de mujeres, estas tan importantes, que han tenido tanta importancia en muchos lugares. En España es clave en la huelga del 2017 y 2018, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues esta performance que me parece impresionante también, cómo se reprodujo, se actuó en todos lados del mundo, o bueno, en los 5 continentes, con una enorme capacidad de interpelación, ¿no? Entonces ahí estas multitudes conectadas muestran a la vez un giro en las formas de hacer política y en la misma estructura de los movimientos sociales, que interpela y hackea los movimientos sociales desde su mismo seno. Ahí la cuestión feminista en los movimientos mixtos está también haciendo estallar problemas de las relaciones de poder nunca consideradas hasta hoy, y que implican un cambio de sensibilidad también dentro de lo que son las luchas emancipatorias. Y también aquí cabría añadir el movimiento ambientalista, que está también como parte de esta misma forma de poner en el centro el cuidado de la vida, el cuidado del territorio, el cuidado del planeta. Ahí me parece también muy importante tomar la nota de esta otra gran ola simultánea, que es la ola en defensa de la vida y el territorio, en el momento en que la expropiación de las formas de vida y digamos incluso de la posibilidad misma de la continuidad de la vida y de las especies, pues pasa por la defensa palmo a palmo de los lugares de vida y del agua y del aire. Vale. Bueno, creo que tenemos, ¿no?, los dos de los primeros elementos que queríamos poner, ¿no? Esta historia de las revueltas tecnopolíticas, ¿no?, dibujo que nos ha hecho de Guiomard con los elementos centrales del repertorio, ¿no?, de estas multitudes feministas, ¿no?, que dan continuidad al mismo tiempo que está pasando justamente que el poder, ¿no?, también, como decía Alberto, aprende de esta tecnopolítica de movilización social autoorganizada y ve que hay un poder ahí. Ya tienen un poder en lo económico, en lo mediático, pero ahora era el poder de apropiarnos de las redes, ¿no? Y cómo hemos vivido como una involución, ¿no?, de esa tecnopolítica de las multitudes conectadas, o esa apropiación de la tecnología para grandes movilizaciones, a justamente esa apropiación de la tecnología para
una visión reaccionaria y conservadora para contestar justamente esas multitudes conectadas feministas y esos grandes movimientos, ¿no? Bueno, ya creo que la historia es bastante conocida, ¿no? Desde la experiencia del portal Breitbart News a la aparición de la agencia Cambridge Analytica, que empezó a operar en las campañas de una manera más efectiva, las campañas del Brexit. Hay una película maravillosa que se llama Brexit, que se la recomiendo. Y bueno, y empiezan a hacer toda esta industria de las fake news, la posverdad, ¿no? Como una nueva tipo de estrategia digital. Ahí es donde hay la proliferación de toda la parte de los bots y robots, de la inteligencia artificial, ¿no? De una inversión de dinero muy grande que hizo la derecha, porque entendió que era un espacio fundamental para la manipulación de las mentes, para la orientación de los afectos y los comportamientos y tal. Y como ya la gente estaba en sus plataformas o en las plataformas de las grandes corporaciones, pues todavía más sencillo. No sé si, Alberto, quieres comentar alguna parte sobre esto. Sí. Sí, claro, por supuesto. Nada más una anécdota. Una vez en Vice me contrataron para entrevistar a Alexander Nix, al director de Cambridge Analytica, que estuvo en México, y por su oficina desfilaban un montón de directivos de empresas, pero ha sido la persona que más dura, sin alma, con ojos vacíos que he visto en mi vida. Cuando le preguntamos específicamente que por qué lo hacía, pues que es por dinero y que no le daba remordimiento los efectos que le daba el efecto de sus campañas. Pero ya más allá de la anécdota, sí lo quería señalar porque fue un momento de mucho terror para mí, verlo así a unos metros. Creo que los estados entendieron, siguen entendiendo mal cómo se moviliza la gente, y la única opción es la represión, y la represión masiva y totalitaria, porque no solamente son las amenazas en internet y el espionaje, sino que también es con un combo de leyes, de restricciones. Digamos que es como, va a sonar exagerado, pero estamos viviendo una especie de golpe de estado global después de estos grandes movimientos tecnopolíticos. Pero creo que la gente siempre va a tener una forma muy creativa de eludir estos controles y estos filtros, ¿no? Creo que la inteligencia colectiva, el compartir conocimiento a través de redes de colaboración, el hackear los aparatos, el hackear, el encontrar los resquicios de las leyes, siempre nos va a dar la ventaja a la gente de a pie. Y bueno, decir que también la maquinaria de tecnocensura, al menos en México, es un enorme negocio a la vez. Es decir, sirve para reprimir a la población, para evitar que se articule, para que se movilice y desafíe el poder, pero también ganan un montón de dinero los que están involucrados. Y en los países de América Latina donde he investigado el tema, concretamente en El Salvador, que me acaba de tocar hacer una colaboración, pues los hermanos de Nayib Bukele son los que están involucrados en el gran negocio tanto del Bitcoin y tanto de la represión en redes sociales, que Honduras y El Salvador son ahora los que tienen los mayores ejércitos de bots en contra de su población, ¿no? Y eso habla mucho de los perfiles de quienes contratan ellos, son personas que no pueden ver la realidad sin filtros. Lo que yo he encontrado de una forma empírica es que los presidentes o los gobernantes que contratan este tipo de servicios son personas que no toleran la realidad, que no toleran cuestionamientos, que no toleran, digamos, que la gente exprese opiniones contrarias. Es una experiencia empírica de todo lo que he analizado, y por eso recurren a estas formas masivas de evitar de que la gente opine acerca de ellos, ¿no? Como en el caso del presidente chino, que tiene censurado a Winnie Pooh. No sé si conozcan el caso, ¿no? Que la gente no puede compartir imágenes de Winnie Pooh porque se parece a él, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más bien con las inseguridades de los gobernantes y de las complicidades que tiene con los poderes fácticos, que no permiten que la gente consuma que piense de otras maneras, que se ame de otras formas, que se identifique de otras formas, que tenga otros géneros. Creo que ese miedo a lo diferente es lo que alimenta esta industria de la manipulación. Y ya para terminar, porque casi no tenemos tiempo, lo que decía Guiomar sobre la defensa de la vida, creo, Guiomar, que en los años que vienen, más allá de causas políticas, aunque todo es político, nos vamos a enfrentar a una lucha colectiva por la supervivencia, en contra de la extinción,
en contra de los efectos del cambio climático. Entonces creo que es donde se van a venir las grandes transformaciones en las redes, en las formas de control y en las formas de organización. Una disculpa por el ruido, es que estoy aquí en la oficina. Que, bueno, una de las, para ir acabando, porque vamos a tener más sesiones, pero bueno, yo creo que uno si hacemos un balance de estos 10 años, ¿no? Y no hemos encontrado una nueva situación, ¿no? De que la extrema derecha ha construido su propia tecné, ¿no? Su propia inteligencia y su propia tecnología y conocimiento, y ha conseguido que ese sea el embrión para extender una nueva ideología conservadora que no es exactamente el fascismo de siempre y tal. Al mismo tiempo hay una industria gigante que se usan desde la gente famosa a los partidos políticos, a, bueno, que está emergiendo global. Y yo creo que hay un par de consideraciones. Uno, que ha dificultado muchísimo, ha aumentado el nivel de violencia y de matonismo digital enormemente en las redes. Dos, que la proliferación ¿no? de la mentira pues ha generado, ¿no? como un cisma, ¿no? sobre los consensos sociales y una polarización social que está muy hecha artificialmente. Que esto ha envenenado el espacio público digital, y esto creo que parte de las cosas que conseguimos en el primer ciclo de generar una especie de espacio público expandido se ha bloqueado bastante. Pero a pesar de ello tampoco son invencibles, ¿no? Si no, Trump no hubiera perdido, si no se hubiera que va a perder, esperemos, Bolsonaro. O sea, como que es verdad que están ahí. Es verdad que están molestando y haciendo mucho más difícil, yo creo, que la contaminación de pasiones alegres en una sociedad polarizada, pero que tampoco son invencibles, ¿no? Guiomar. Sí, pues me encantaría que pudiéramos ser optimistas y no hay más remedio que aplicar pues lo que decía Gramsci, ¿no? El optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, en el sentido de que lo que vemos es una emergencia de un capitalismo de guerra y de nuevas formas de colonialismo y de nuevas formas de imperialismo. Lo estamos viendo no nada más con la guerra de Ucrania, que pone en peligro pues el suministro de ahora sí que de recursos y de bueno y la vida de la gente y el confort de muchísima gente, sino que lo vemos también en las nuevas formas de colonialismo de datos, ¿no? Estas formas de, digamos, de expropiación incluso epistémica de lo que pueden hacer los pueblos, de las culturas diferentes y entonces pues estamos en un momento de peligro y no hay duda de que pues no podemos perder los espacios de la deliberación común, ¿no? O sea, los espacios en los que creamos y creemos y nos inventemos nuevas certezas para poder seguir luchando, porque hoy en día vivimos acosadas por informaciones que nos paralizan, con informaciones de mucho dolor, mucho sufrimiento y mucha impotencia. Entonces, ante esta impotencia sembrada, que es un gran negocio y que además el negocio de la muerte es un gran negocio, pues busquemos esas formas de articularnos en red, ¿no? Que son las redes son la vida. Alberto, una intervención para cerrar. Sí, yo siempre que hablamos de ese tema digo que las redes en realidad son personas conectadas. Entonces, no importa la plataforma, no importa la aplicación y la forma de controlarlas, al final la gente va a encontrar la forma de conectarse y de hacerle frente, porque algo que nos define, ¿no? es la solidaridad, la colaboración, el resolver problemas en común, y siempre la represión siempre tiene un límite. Afortunadamente nunca es total, tiene una vida, digamos, limitada. Cuando la gente empieza a perder el miedo, Revolución Francesa, todas las revueltas que hemos visto, y cuando decide que es suficiente, cuando dice que ya basta, se crean estas redes, no importando si haya internet o no. Yo creo que hay que apostarle a las redes de solidaridad, que es algo que tenemos integrados como personas, y con eso quisiera terminar, y gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Gracias, Guiomar. Espero que la vida nos lleve a que nos podamos volver a ver en persona pronto.
físicamente. Y nada, pues gracias a la gente que nos ha estado viendo, nos va a escuchar en diferido. Y nada, que ya mismo volveremos ya con una parte como más práctica, ¿no? Para que hemos llegado al presente, para ver estrategias, para mejorar nuestra lucha contra la extrema derecha, para mejorar la potencia comunicativa de los movimientos y para ver cómo podemos contribuir a que los partidos de izquierda transformadores pues tengan una tecnopolítica a la altura de los tiempos. Lo dejamos aquí, muchas gracias y un abrazo a los dos. Hasta luego, un abrazo. Chao.